Ese anillo no es real, susurró la hija de la criada en un alemán perfecto, salvando al multimillonario de una enorme estafa. La fiesta debía ser impecable. Orquídeas blancas, bandejas de plata y un anillo de diamantes que brillaba como una estrella atrapada. ¿No es magnífico a la luz de la mañana?, preguntó ella, su risa resonando en el vestíbulo de mármol. Él sonrió, pero en el fondo algo en su interior se agitó. Desde un rincón, una voz infantil susurró en un alemán impecable. Ese anillo no es real. El aire se congeló. Nadie reaccionó excepto Arthur Pendleton. Y sin embargo, en ese único aliento, todo comenzó a desmoronarse. ¿Cómo podía una niña de 10 años ver lo que un multimillonario no veía? ¿Cómo podía un susurro amenazar con derrumbar una vida construida sobre poder, riqueza y confianza? Lo que comenzó como una celebración del amor, terminó como el desenmascaramiento de una mentira perfecta. Esta es la historia de cómo un multimillonario estuvo a punto de perderlo todo, y cómo una voz inesperada lo salvó de la ilusión más peligrosa de todas. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de estar suscrito para no perderte el video especial de mañana. Ahora, volvamos atrás. Disfruta la historia. ¿Y si el susurro tranquilo de una niña pudiera romper una mentira perfectamente elaborada? Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo pero no podía ver nada. Y de una pequeña que no tenía nada, pero lo veía todo. Es una historia sobre la verdad hallada en los lugares más inesperados. El sol de la mañana del viernes 3 de octubre se derramaba sobre el gran vestíbulo de la mansión Pendleton, pero no traía calidez. Para Arthur Pendleton, la luz solo servía para iluminar el polvo que danzaba en el aire. Cada mota un diminuto fantasma en una casa que había estado en silencio por demasiado tiempo. A los 65 años, era un hombre esculpido por el éxito y la tristeza. Su nombre estaba grabado en bibliotecas universitarias y en las puertas de vidrio esmerilado de los rascacielos del centro de Chicago. Su fortuna era vasta, una fortaleza construida a lo largo de una vida de decisiones astutas. Pero dentro de esa fortaleza, Arthur no era más que un hombre, atormentado por el recuerdo de una risa que ya no resonaba en los largos pasillos de mármol. Su esposa, Eleanor, había muerto hacía 5 años. El cáncer se la llevó lentamente, pedazo a pedazo, dejándolo con un silencio más fuerte que cualquier tormenta. Desde su partida, él había caminado por sus días como un extraño en su propia vida. Las salas de juntas le resultaban vacías. Los elogios, insignificantes. Tenía todo lo que un hombre podría desear. Y sin embargo, no tenía nada que realmente importara. Hasta que apareció Isabella. Isabella Rossi había entrado en su vida hacía 6 meses, en una gala benéfica. Era una visión de vida y color en su mundo monocromático, vibrante, con ojos oscuros y chispeantes, y una risa que, aunque no era la de Eleanor, traía de nuevo el sonido de la alegría a una casa que la había olvidado. Dijo ser consultora de arte, con un conocimiento de los maestros que rivalizaba con el suyo. Escuchaba sus historias, le tomaba la mano, le hizo sentir, por primera vez en 5 años, que el silencio quizá estaba por terminar. Aquella noche anunciarían su compromiso. La casa bullía con la energía frenética de los preparativos. Los floristas colocaban cascadas de orquídeas blancas. Los encargados del banquete pulían la plata hasta que relucía. El aire, normalmente quieto y pesado de recuerdos, olía ahora a cera de limón y pan recién hecho. Arthur estaba junto a la gran escalera, ajustando el nudo de su corbata de seda. Se miró en el espejo dorado. Vio a un hombre cansado con un traje caro. Vio las profundas arrugas alrededor de sus ojos. Sintió una punzada familiar, una pequeña piedra fría de duda en el fondo del estómago. ¿Era lo correcto? ¿Era demasiado pronto? Apartó el pensamiento. Era miedo, se dijo. Solo miedo de dejar atrás una vida para comenzar otra. Isabella lo hacía feliz. Eso debía bastar.
Su criada, Helen, pasó a su lado, moviéndose con discreta eficiencia. Trabajaba para él desde hacía más de una década, una presencia constante y silenciosa. Había estado allí durante la enfermedad de Eleanor, un pilar mudo de apoyo. Con ella estaba su hija, Clara. Clara tenía 10 años, una niña menuda, con el cabello del color del trigo pálido y ojos azules como el cielo invernal. Era tan callada como su madre, pero de otra manera. Donde Helen era reservada, Clara era observadora. Era un tipo distinto de fantasma, a menudo acurrucada en el alféizar de una ventana con un libro, tan quieta que uno podía olvidarse de que estaba allí. Era una niña brillante. Arthur sabía que le iba bien en la escuela, pero había en ella una seriedad, una cualidad de alma vieja que resultaba tanto fascinante como inquietante. Isabela bajó por la escalera, un torbellino de perfume y seda. «Arthur, cariño», dijo con dulzura, su voz como miel tibia. Besó su mejilla, dejando una tenue marca de lápiz labial rojo. «Todo está saliendo perfecto. El champán acaba de llegar». Levantó su mano izquierda, dejando que la luz atrapara la piedra de su dedo. ¿No es magnífico a la luz de la mañana? El anillo era una obra maestra, un diamante de tamaño y claridad imposibles. Brillaba en su dedo como una estrella cautiva. Le había costado una fortuna, una piedra que, según se decía, había pertenecido a la realeza europea. Es un símbolo, se dijo a sí mismo, de un nuevo comienzo. «Es hermoso, querida», dijo Arthur, forzando una sonrisa. Helen había detenido su trabajo cerca, puliendo una bandeja de plata. Clara estaba junto a ella, sosteniendo un paño de limpieza. La mirada de la niña estaba fija en el anillo. Su expresión era inescrutable. Isabela notó la mirada de la pequeña y soltó una risita, un sonido quizá un poco demasiado agudo. «Es todo un espectáculo, ¿verdad?», dijo a Clara, moviendo los dedos como si mostrara un juguete. «Algún día, un apuesto príncipe te dará uno igual». Clara no sonrió. Sus ojos azules siguieron fijos en la piedra. Se inclinó hacia su madre, su pequeño cuerpo casi oculto por el uniforme de Helen. Susurró, con una voz tan suave que apenas era un soplo, pero las palabras fueron claras, precisas y absolutamente impactantes. «Ese anillo no es real». La frase fue un alemán perfecto, sin acento. Arthur se paralizó. La sangre se le heló. Él y Eleanor solían hablar alemán entre ellos. Era su idioma privado, un vestigio de la infancia de ella en Berlín. Comprendió las palabras con la misma facilidad con la que entendía el inglés. El susurro flotó un momento en el aire. Un sonido profundo y terrible en medio del bullicio del salón. Isabela, que solo hablaba inglés, y un poco de italiano, no entendió. Solo vio a una niña tímida y sonrió con indulgencia. Helen empujó suavemente a su hija, una orden silenciosa para que callara, su rostro sin mostrar emoción alguna. Pero Arthur había escuchado, y la pequeña piedra fría de duda en su estómago se había convertido en una montaña. Miró del brillante y resplandeciente anillo en la mano de Isabela, a los ojos serios e inquebrantables de la niña de 10 años, que acababa de pronunciar una verdad que él no podía comprender. El día apenas comenzaba, pero el mundo ya se inclinaba sobre su eje. Durante la siguiente hora, Arthur se movió por la casa como en un trance. Aprobó arreglos florales, confirmó con el cuarteto de cuerdas la selección musical de la noche. Sonrió, asintió, habló, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en esas 5 palabras en alemán. Era absurdo, total y completamente absurdo. ¿Qué podría saber una niña de 10 años sobre diamantes? Especialmente sobre un diamante como ese, certificado y adquirido del distribuidor más reputado del país. Era una fantasía infantil, un desliz. Quizás ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Encontró a Isabela en el salón de baile, dirigiendo la colocación de las mesas. Ella estaba radiante, el rostro encendido de emoción. Lo vio y su sonrisa se ensanchó. «Ahí estás»,
Justo estaba decidiendo que deberíamos poner la mesa de los invitados de honor junto a las puertas francesas. La vista del jardín será encantadora esta noche. Encantadora, repitió Arthur, su voz distante. Miró el anillo en la mano de ella mientras señalaba. Capturaba la luz de las lámparas de cristal, esparciendo diminutos arcoíris sobre el suelo pulido. Parecía real. Se sentía real cuando lo había sostenido. El peso, la frialdad de la piedra, todo en él gritaba autenticidad. ¿Estás bien, cariño?, preguntó Isabella frunciendo el ceño con preocupación. Puso una mano suave en su brazo. Pareces distraído. Solo tengo muchas cosas en la cabeza, respondió él, apartándose con delicadeza. Los preparativos. Quiero que todo sea perfecto para ti. Su expresión se suavizó. Ya es perfecto, murmuró, porque te tengo a ti. Sus palabras eran impecables, su toque, reconfortante, pero por primera vez, Arthur sintió algo más debajo de la superficie. Una sensación de actuación. Era como ver a una actriz brillante en el escenario, recitando sus líneas con emoción perfecta. El pensamiento era desleal, y se odió por tenerlo. Esa era la mujer que lo había sacado del abismo de su dolor. Le debía su confianza, le debía su corazón. Y sin embargo, el susurro. Se excusó diciendo que necesitaba hacer una llamada desde su despacho. El despacho era su santuario, con estanterías hasta el techo y olor a papel viejo y cuero. Era la habitación favorita de Eleanor. Su retrato colgaba sobre la chimenea, su sonrisa amable, sus ojos sabios. A menudo sentía su presencia allí, como un calor reconfortante. Hoy, sin embargo, la habitación se sentía fría. Miró su retrato, el sencillo aro de oro en su dedo, un anillo real en un sentido que nada tenía que ver con quilates o claridad. Necesitaba entender. Pulsó el intercomunicador. Helen, ¿podría venir al despacho, por favor? Pocos minutos después, ella apareció en la puerta, las manos entrelazadas frente a ella. Sí, señor Pendleton. Pase, por favor. Cierre la puerta. Helen obedeció, su expresión tranquila pero inquisitiva. Helen, necesito preguntarte por Clara, empezó él tratando de sonar casual. Su alemán es muy bueno. ¿Toma clases? Un destello, tal vez de preocupación, cruzó el rostro de Helen antes de desaparecer. No, señor. Ninguna clase. Entonces, ¿dónde lo aprendió? Insistió Arthur, con la mirada firme. Helen vaciló. Bajó la vista a sus manos. De mi padre, señor. Su abuelo. Era alemán. Esto era nuevo. En todos sus años de servicio, Helen rara vez hablaba de su familia. ¿Tu padre? Sí. Falleció hace 2 años. Él y Clara eran muy unidos. Le hablaba en alemán desde que era un bebé. Era su idioma especial. Eso explicaba la fluidez, pero no el contenido de las palabras. Le enseñó más que solo el idioma, ¿verdad?, dijo Arthur en voz baja. Helen alzó la vista, encontrando sus ojos. Él pudo ver el conflicto en los suyos, la lealtad hacia su empleador y un amor feroz y protector por su hija. Mi padre era un hombre muy particular, señor. Creía en ver las cosas como realmente son. Le enseñó a Clara a ser observadora. ¿Tan observadora como para juzgar la calidad de un diamante? Helen no respondió, pero en su silencio, Arthur sintió que el mundo que creía conocer comenzaba a resquebrajarse. La pregunta fue tajante, y Arthur lamentó de inmediato su tono. La espalda de Helen se enderezó. El nombre de mi padre era Michael Vance, dijo, con voz baja pero firme. El sargento Michael Vance, durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en las fuerzas aliadas. Fue uno de los hombres asignados al programa de monumentos, bellas artes y archivos. Arthur la miró fijamente. Los Monuments Men. Claro que conocía la historia. Aquella unidad especial encargada de rescatar obras de arte y tesoros culturales robados por los nazis. Eran héroes, eruditos con uniforme. Pasó años recuperando arte robado, continuó Helen,
con voz cada vez más segura. Parte de su trabajo consistía en identificar falsificaciones. Los nazis eran maestros del engaño. Falsificaban pinturas, esculturas, joyas. Mi padre se convirtió en un experto. Podía reconocer una falsificación a 20 pasos. Decía, no mires el objeto, mira la historia que cuenta, los pequeños errores, la falta de alma. Helen hizo una pausa para tomar aire. Amaba a Clara más que a nada en el mundo. No tenía mucho que dejarle, ni dinero ni propiedades, pero le dejó lo que sabía, le enseñó todo. A ver, a mirar más allá de la superficie y encontrar la verdad. Era un juego entre ellos. Le mostraba imágenes de pinturas o joyas y le preguntaba en alemán, ¿qué es real, mi tesoro? El estudio quedó en silencio. Arthur sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era una fantasía infantil. Era un legado, una habilidad heredada de un héroe de guerra a su nieta. Un hombre cuya vida entera había estado dedicada a distinguir lo real de lo falso. Miró de nuevo el retrato de su esposa. Los ojos de Eleanor parecían contener una tristeza profunda. Había estado tan perdido en su propia soledad, tan desesperado por llenar el vacío que ella había dejado. ¿Había estado ciego? ¿Había elegido ver solo lo que quería ver? Gracias, Helen, dijo al fin, con voz baja. Es todo. Ella asintió una vez y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Arthur volvió a quedarse solo, pero la habitación ya no se sentía igual. Ya no era solo su dolor lo que llenaba el aire, sino una certeza terrible y creciente. La niña de cabello color paja no había susurrado una fantasía. Había dicho un hecho. La semilla de la duda, una vez plantada, creció con velocidad asombrosa. La mente de Arthur, entrenada durante décadas para analizar negocios y detectar debilidades en los contratos, se volvió ahora hacia adentro, examinando los últimos 6 meses con una claridad brutal e implacable. Pensó en sus primeros encuentros con Isabella. Había sido presentada por un conocido mutuo que, ahora que lo pensaba, apenas conocía. Ella había mostrado un conocimiento sorprendente de su muy específica colección de arte marítimo del siglo XVIII. Había elogiado su gusto, su ojo para los detalles. ¿Había sido genuino su conocimiento o meticulosamente investigado? Recordó una conversación sobre su familia. Ella había hablado de un pasado trágico, padres fallecidos cuando era joven, una herencia modesta gastada en educación. Era una historia triste, que lo había hecho sentir protector con ella. Pero también era una historia sin detalles verificables, sin nombres, sin lugares, solo una vaga tragedia romántica. Luego estaban las finanzas. Nunca le había pedido dinero directamente. Era demasiado astuta para eso. Pero había insinuaciones. Una oportunidad de inversión en una nueva galería que sonaba prometedora. Una pintura rara que sabía que saldría a la venta de forma privada. Arthur había hecho la inversión. Había comprado la pintura. Quería complacerla, proveer para ella. Había transferido una suma considerable a una cuenta que ella controlaba. Lo había hecho por amor, se decía a sí mismo. Pero al mirar atrás, se sentía menos como un regalo y más como una transacción. El anillo era el centro de todo, el símbolo definitivo. Quería lo mejor para ella. Se había comunicado con el joyero de su familia, Samuel Finch, cuyo padre había hecho la alianza de bodas de Eleanor. Pero Isabella insistió en usar a su propio especialista. Un hombre de Europa, había dicho. Alguien que entiende la historia única de estas piezas antiguas. Samuel es maravilloso para las cosas modernas, cariño, había añadido con un gesto desdeñoso. Pero para una piedra con este tipo de historia, necesitas a un verdadero experto. Arthur, ansioso por impresionarla, había accedido. Había transferido el dinero a una cuenta en el extranjero. El anillo llegó una semana después por un mensajero certificado, acompañado de una carpeta de certificados y tasaciones impresionantes. Nunca lo cuestionó. ¿Por qué lo haría? Estaba enamorado. El intercomunicador zumbó, sobresaltándolo. Era el jefe del personal doméstico. Señor Pendleton, perdone la interrupción.
El señor Finch está en la línea. Dice que es su llamada anual para revisar las pólizas de seguro de la colección de joyas de su difunta esposa. ¿Desea que lo comunique? Era una señal. Tenía que serlo. Samuel siempre llamaba por estas fechas. Una llamada rutinaria que hoy se sentía como un salvavidas. Sí, comuníquelo, Robert. Gracias. Un momento después, una voz firme y familiar sonó por el altavoz. Arthur, Sam Finch al habla. Espero no molestarte en mal momento. Sam, no, para nada. Es un placer oírte, dijo Arthur, con más alivio del que quiso mostrar. Solo estoy cumpliendo con mi revisión anual, dijo Sam, revisando la póliza de las piezas de Eleanor. Todo está en orden, por supuesto, pero he oído algo. Un pajarito me dijo que hay que darte la enhorabuena. La mano de Arthur se tensó sobre el escritorio. Sí. Me voy a casar de nuevo, Sam. Vaya, qué buena noticia. Me alegra mucho. Debe de ser una mujer muy especial. Espero que su anillo esté debidamente asegurado. Era el momento de la verdad. Arthur respiró hondo. En realidad, eso es justo lo que esperaba que pudieras ayudarme, Sam. Es una situación un poco de último minuto. Intentó mantener su tono profesional. Mi prometida y yo daremos una fiesta esta noche para anunciar el compromiso. Me sentiría mucho más tranquilo si el anillo se tasara para nuestra póliza antes del evento. Por precaución. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. ¿Esta noche, Arthur? Es muy poco tiempo. Mi agenda está llena. Lo sé, y te pido disculpas, dijo Arthur, con la desesperación asomando en su voz. Pero sería un gran favor para mí. Pon el precio, Sam. Tendré un coche esperándote. Es una pieza importante. Necesita el mejor ojo. Necesita tu ojo. Sam guardó silencio durante un largo momento. Era de la vieja escuela. Valoraba la confianza y las relaciones por encima de los trabajos apresurados. Arthur lo conocía desde hacía 40 años. Había tasado cada joya que Arthur alguna vez compró para Eleanor. Está bien, Arthur, dijo Sam finalmente. Arthur sintió una oleada de alivio tan intensa que le hizo marearse. Moveré algunas cosas. Puedo estar ahí alrededor de las 4. ¿Te parece bien? Las 4 está perfecto, respondió Arthur. Gracias, Sam. De verdad. Colgó el teléfono con el corazón desbocado. El reloj sobre la repisa marcaba las 11:30. Tenía 4 horas y media. 4 horas y media hasta saber con certeza si era el mayor tonto de Chicago. Tenía que encontrar a Clara. La encontró no en el alféizar de una ventana, sino en el único lugar donde debería haber buscado desde el principio. Su biblioteca. Era una sala enorme de 2 pisos, una catedral de libros. La niña estaba encaramada en la escalera deslizante, a medio camino de un estante imponente, con un pesado volumen apoyado en su regazo. Estaba tan absorta que no lo oyó entrar. Arthur caminó en silencio hasta situarse al pie de la escalera. La miró hacia arriba. Aquella pequeña rodeada por el conocimiento acumulado de siglos. Parecía perfectamente en su elemento. Clara, dijo suavemente. Ella bajó la vista. Sus ojos azules se abrieron de sorpresa. No lo esperaba. Un destello de miedo cruzó su rostro, como si pensara que estaba en problemas por estar allí. Está bien, dijo Arthur con voz amable. No estás en problemas. ¿Puedo preguntarte qué estás leyendo? Ella levantó el libro para que él pudiera ver el título grabado en el lomo. Introducción a la gemología. Era un viejo texto académico de los tiempos universitarios de Arthur. Es muy interesante, dijo la niña con voz pequeña. Habla de inclusiones y del índice de refracción. Mi opa, mi abuelo, decía que así es como cuentan sus historias. Los defectos son la parte más importante. Te dicen por dónde ha estado la piedra. A Arthur se le apretó la garganta. Señaló la silla vacía junto a la chimenea. ¿Bajarías a hablar conmigo un momento? Ella asintió. Marcó cuidadosamente su página y cerró el libro pesado. Lo colocó de nuevo en el estante con una reverencia que lo conmovió.
Bajó por la escalera con soltura y se sentó en el gran sillón de cuero frente a él. Sus pies ni siquiera tocaban el suelo. Arthur se inclinó hacia adelante, las manos entre las rodillas, mirando directamente a sus claros ojos serios. Clara, esta mañana, en el vestíbulo, escuché lo que dijiste a tu madre en alemán. Ella se estremeció, bajando la mirada hacia su regazo. Creyó que él estaba enfadado. No estoy enojado, dijo Arthur rápidamente. Solo necesito entender. ¿Cómo lo supiste? Clara guardó silencio largo rato, retorciendo sus pequeñas manos en el regazo. Arthur esperó pacientemente. Sabía que era importante dejarla hablar a su propio ritmo. Finalmente, ella levantó la mirada con una expresión grave. Opa me enseñó, susurró. Tenía fotos en un libro grande, fotos de las joyas de la corona reales y de las falsas que hicieron los nazis. Decía, tienes que mirar la luz. Las verdaderas beben la luz. Tienen un fuego dentro. Las falsas solo la rebotan. Son como vidrio. Son ruidosas, pero por dentro están calladas. Tomó aire temblorosa. Cuando ella, la señora, levantó la mano, la luz de la ventana dio en la piedra. Rebotó. Era demasiado perfecta, demasiado brillante. Estaba gritando. Opa siempre decía, la belleza real susurra mi tesoro. Arthur se recostó, aturdido por la simple y profunda poesía de su explicación. La belleza real susurra. Pensó en el sencillo anillo de Eleanor. Ese sí había susurrado. El de Isabella gritaba desde el otro lado de la habitación. ¡Hay más!, añadió Clara con más confianza ahora que él la escuchaba. Verdaderamente la escuchaba. ¿Los bordes? En un diamante real tan antiguo, el corte no sería tan afilado. Los bordes de las facetas serían más suaves. El tiempo desgasta todo, incluso lo más duro. La piedra de ella tiene bordes como un cuchillo nuevo. No ha vivido. Acaba de nacer. Arthur la observó con asombro. Aquella niña hablaba de la erosión del tiempo sobre las facetas de una gema. Entendía la diferencia entre una piedra que bebe la luz y otra que solo la refleja. Helen tenía razón. Su padre no le había enseñado un simple truco. Le había dado una forma de ver el mundo, una forma de ver la verdad. En ese momento, Arthur supo que no necesitaba esperar a Sam Finch. Ya tenía su respuesta. La hija de 10 años de su criada había visto lo que él, con toda su riqueza, experiencia y poder, se había negado a ver. Estaba comprometido con una farsante, y su mundo entero era una mentira. Las horas previas a la llegada de Sam Finch fueron las más largas de la vida de Arthur Pendleton. Se movía por la casa en piloto automático, las lujosas habitaciones de su mansión, sintiéndose como el escenario de una obra en la que él era el protagonista involuntario. Cada interacción estaba cargada de una nueva y terrible conciencia. Vio a Isabella supervisar los últimos retoques de los arreglos florales. Reía con el florista, una risa brillante y musical que ahora le chirriaba en los oídos. La observó corregir el ángulo de una sola rosa, sus movimientos precisos y dominantes. Ella no era solo una invitada en esa casa. Se veía a sí misma como su futura dueña. El pensamiento le recorrió las venas como un golpe de hielo. ¿Cómo había podido ser tan ciego? Ahora lo veía con claridad. La forma sutil en que ella dirigía al personal, la naturalidad con la que usaba sus cuentas privadas para los gastos de la fiesta, la manera en que sus ojos recorrían una habitación, no con aprecio, sino con evaluación. No estaba construyendo una vida con él. Estaba adquiriendo bienes. Almorzaron en la terraza, una comida ligera preparada por su chef. La comida no tenía sabor alguno en su boca. «Estás muy callado hoy, Arthur», dijo ella, secándose los labios con una servilleta de lino. Extendió la mano sobre la mesa y colocó su palma sobre la de él. El anillo estaba allí, frío y pesado entre sus pieles. ¿Estás dudando? ¿Un poco de nervios antes de la boda? Sonrió, una sonrisa juguetona y segura, el mismo gesto que una vez lo había hechizado.
Ahora le pareció la sonrisa calculadora de una depredadora. No, claro que no. Mintió, las palabras sabiendo a ceniza. Solo quiero que todo salga perfecto. Lo será, le aseguró ella apretando su mano. Para esta noche, todos lo sabrán. La señora Isabella Pendleton. Suena precioso, ¿no crees? Arthur solo asintió, incapaz de hablar. El nombre le sonaba como una profanación, una violación a la memoria de Eleanor. Después del almuerzo, se retiró una vez más a su despacho, la única habitación que aún le parecía segura. Se sorprendió revisando su propia memoria, buscando las señales de advertencia que había pasado por alto, las banderas rojas que había elegido ignorar. Recordó la historia que ella contaba sobre haber asistido a un prestigioso internado en Suiza. Nunca se le ocurrió verificarlo. Recordó cuando mencionó un portafolio de arte que había ayudado a un cliente adinerado a adquirir. Nunca preguntó el nombre del cliente. Aceptó todo al pie de la letra, porque había estado hambriento de afecto, de conexión humana. Era un hombre muriendo de sed en el desierto, y ella le había ofrecido un vaso de agua. No se detuvo a preguntar si estaba envenenada. Sintió una vergüenza profunda, más dolorosa que la ira. Era Arthur Pendleton. Había construido un imperio desde la nada. Era un hombre que podía leer un balance financiero como un poema y detectar una falla fatal en un plan de negocios a kilómetros de distancia. Pero lo habían engañado no en la sala de juntas, sino en su propio hogar, en su propio corazón. Su duelo lo había vuelto vulnerable, y ella había explotado esa vulnerabilidad con precisión quirúrgica. Exactamente a las 4 en punto, sonó el timbre. Robert, el mayordomo principal, anunció por el intercomunicador. «El señor Finch está aquí, señor. Envíelo al despacho, Robert», respondió Arthur, con la voz firme a pesar del frenético latir de su corazón. Tenía que conseguir el anillo de Isabella sin despertar sospechas. Sería la actuación más difícil de su vida. La encontró en la suite principal, observando el vestido que planeaba usar esa noche. Era una creación impresionante de seda carmesí profundo. «Isabella, querida», dijo Arthur, forzando un tono cálido que no sentía. Ella se giró, su rostro iluminado. «Ah, Arthur, ¿qué te parece? ¿Seré la sensación de la noche?» «Siempre lo eres», respondió con suavidad. Se acercó y le tomó la mano. «Tuve una idea, algo un poco sentimental». Pausó, fingiendo que reunía sus pensamientos. «Mi joyero Sam Finch está aquí. Es un viejo amigo de la familia. Está revisando el seguro de algunas piezas de Eleanor. Pensé que sería un gesto hermoso si añadiera tu anillo a la póliza familiar de los Pendleton. Convertirlo oficialmente en parte de la colección antes de nuestro anuncio de esta noche. Un nuevo legado para comenzar nuestra nueva vida». Observó su rostro atentamente. Durante una fracción de segundo, lo vio. Un destello de pánico puro e incontrolado en sus ojos. Desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazado por una sonrisa radiante. Pero él lo había visto. «Oh, Arthur, qué detalle tan encantador», dijo, con una voz un poco demasiado alegre. «Pero, ¿es realmente necesario ahora? Ese hombre está aquí por las cosas de tu difunta esposa. Se siente incómodo. Y tenemos invitados llegando en pocas horas. ¿Podría esperar?» Su resistencia fue el último clavo en el ataúd de sus dudas. «Solo tomará un momento», insistió Arthur con suavidad, pero con una firmeza que sorprendió a ambos. «Es importante para mí, Isabella. Una formalidad pero significativa. Por favor». Ella no podía negarse sin delatarse. Discutir más sería admitir que tenía algo que ocultar. Se quitó el anillo del dedo, sus movimientos rígidos. «Por supuesto, cariño. Si es importante para ti». Colocó el anillo en su palma. Se sentía inquietantemente ligero. Arthur cerró los dedos sobre él. «Volveré en unos minutos», dijo, dándose la vuelta para salir. «Arthur», lo llamó ella. Su voz sonó cortante. «No tardes».
Salió de la habitación, el anillo apretado en su mano, el corazón convertido en un nudo frío y duro en el pecho. Samuel Finch estaba de pie junto a la chimenea del despacho. Era un hombre de unos 60 y tantos años, con ojos amables tras unas gafas de montura metálica y las manos firmes de un cirujano. Había sido un pilar para Arthur tras la muerte de Eleanor, ocupándose con enorme compasión de la difícil tarea de clasificar sus joyas. «Sam», dijo Arthur, cerrando las puertas del despacho tras él. «Gracias por venir». «Por supuesto, Arthur. Entonces, ¿esta es la pieza?», preguntó Sam, con la curiosidad profesional encendida. Arthur abrió la mano y colocó el anillo sobre la superficie pulida de caoba de su escritorio. Quedó allí bajo la luz cálida de la lámpara, brillando con un fuego casi hipnótico. A simple vista, era absolutamente perfecto. Sam lo tomó. No alcanzó su lupa de inmediato. En cambio, hizo algo que Arthur encontró extraño. Cerró los ojos y lo sostuvo en la palma, sintiendo su peso y temperatura. Lo giró una y otra vez con el pulgar. «El engaste es nuevo», murmuró Sam, aún con los ojos cerrados. «Excelente artesanía, platino. Un trabajo muy fino». Luego abrió los ojos y acercó el anillo, entornando la mirada. Una pequeña arruga frunció sus labios. Finalmente, metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó su lupa de joyero, una pequeña y poderosa lente de aumento. Se la colocó en el ojo y se inclinó sobre el anillo, totalmente concentrado. El silencio en la sala se prolongó por lo que pareció una eternidad. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie en la esquina. Cada tic era un martillazo contra los nervios de Arthur. Permaneció inmóvil, apenas respirando, mientras veía a su amigo examinar el símbolo de su futuro. Sam pasó largo rato observando. Giró el anillo, estudió las facetas, el filete, la culeta. Lo sostuvo contra la luz, luego lo inclinó. Finalmente, dejó la lupa sobre el escritorio con un suave clic. Levantó la vista hacia Arthur, y la expresión en su rostro era de profunda y profesional tristeza. No necesitó decir una palabra. Arthur ya lo sabía. «Es muy sanita, ¿verdad?», preguntó Arthur, con una voz muerta, sin emoción alguna. Sam asintió lentamente. «Una espectacular. Una de las mejores falsificaciones que he visto en mis 45 años en este oficio. El corte está diseñado para imitar un Old Mine Cut, pero es demasiado preciso, demasiado perfecto. La observación de Clara sobre los bordes era exacta. ¿Y el fuego? Un diamante tiene un equilibrio entre brillo y fuego. La moisanita tiene más fuego. Es exceso de arcoíris. Intenta demasiado». Volvió a levantar la piedra. Una persona promedio, incluso un coleccionista adinerado, se dejaría engañar. Es probable que los certificados correspondan a una piedra real que luego fue reemplazada. Es una estafa clásica, muy refinada. Arthur, lo siento mucho. Las palabras fueron tranquilas, clínicas, pero golpearon como puñetazos. Arthur sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se dejó caer en su silla, sin fuerzas en las piernas. Miró el anillo, esa mentira brillante y hermosa. Le había costado millones, pero el dinero no era lo importante. El verdadero precio era su esperanza. El verdadero costo era la destrucción de su creencia en que podía volver a ser feliz. «¿Cuánto vale, Sam?», preguntó en voz baja. «El engaste, unos miles», respondió el joyero con suavidad. «La piedra en sí, unos cientos, quizá». Había cambiado su corazón por unos pocos cientos. Entonces llegó la ira, ardiente y pura, no solo contra Isabela, sino contra sí mismo, contra su debilidad, su necia y desesperada soledad. Había estado a punto de entregarle su vida, su legado y su nombre a una mujer, a cambio de un trozo de carburo de silicio bellamente tallado. Se puso de pie, su resolución endureciéndose como el acero. La obra había terminado. Era hora de bajar el telón. «Gracias, Sam», dijo con voz ahora firme, clara y fría. «¿Te importaría esperar aquí unos minutos? Tengo un último asunto que atender».
Arthur dejó a Sam en el despacho y caminó por el gran pasillo, sus pasos resonando sobre el mármol. La casa bullía con los preparativos frenéticos para una fiesta que nunca tendría lugar. Los empleados se apresuraban, sus rostros mezclando estrés y expectación. Le sonreían con respeto. Él les devolvía el gesto, con un rostro imperturbable. Por dentro, sentía una furia fría y controlada, una que no experimentaba desde un intento hostil de adquisición de su empresa décadas atrás. Era una sensación familiar, poderosa. El duelo y la vulnerabilidad habían sido reemplazados por la determinación acerada que había construido su imperio. Encontró a Isabella en el gran salón de baile, con una copa de champán ya en la mano. Hablaba con el director del cuarteto de cuerdas, gesticulando con elegancia mientras describía el tempo que deseaba para su entrada. Interpretaba a la dama de la mansión a la perfección. Cuando vio a Arthur acercarse, su rostro se iluminó con una sonrisa deslumbrante. «Ahí estás, cariño». Empezaba a preocuparme. «¿Todo bien con tu joyero?», preguntó, con voz ligera y musical. «Todo es perfecto», dijo Arthur, con una voz peligrosamente serena. Tomó la copa de champán de su mano y la dejó sobre una mesa cercana. Luego se volvió hacia el músico. «Gracias, señor Duboce. Sus servicios no serán necesarios esta noche. Mi asistente se asegurará de que le paguen por completo por su tiempo. Usted y su cuarteto pueden retirarse». El músico parpadeó, confundido. «Señor, pero los invitados...» «No habrá invitados», dijo Arthur con la mirada fija en Isabella. La sonrisa de ella vaciló. Una chispa de incertidumbre reemplazó su brillo. «Arthur, ¿de qué estás hablando?», exigió, forzando una risa. «¿Es alguna clase de broma? ¿Una sorpresa?». «Oh, sí», dijo Arthur. «Es una sorpresa, en efecto». La tomó del brazo con una fuerza inesperada. No era un gesto de amor. Era el agarre de un oficial arrestando a un sospechoso. «Camina conmigo». La condujo fuera del salón de baile, pasando junto al personal atónito y los músicos desconcertados. La confusión de Isabella se transformaba rápidamente en ira. «Suéltame, Arthur. Me haces daño. ¿Qué te pasa?». No respondió hasta que estuvieron en el vestíbulo principal, el mismo lugar donde, apenas unas horas antes, el susurro de una niña había destrozado su mundo. La luz de la tarde se inclinaba a través de los altos ventanales, iluminando el polvo suspendido en el aire. La soltó y se volvió hacia ella. Metió la mano en el bolsillo y sacó el anillo. Lo sostuvo en la palma abierta. «Tu anillo», dijo, con voz plana. Ella lo miró y luego lo miró a él, el ceño fruncido en una caricatura de preocupación amorosa. «Cariño, no entiendo. ¿Tu amigo no lo aprobó? ¿No es lo bastante grandioso? Podemos conseguir otro, uno más grande si quieres». Fue el último intento desesperado de una mentirosa acorralada. La pura audacia del gesto era casi admirable. «Lo aprobó muchísimo», dijo Arthur, con una sonrisa sin humor. Dijo que era una de las falsificaciones más finas que ha visto en toda su carrera. Una pieza verdaderamente espectacular de moisanita, con un valor de unos pocos cientos. El color se esfumó del rostro de Isabella. Por primera vez desde que la conocía, la máscara se deslizó por completo. Vio a la mujer real bajo ella. No era sofisticada ni encantadora. Era dura, fría y aterrada. «Eso es absurdo», balbuceó, su voz perdiendo su tono melódico, volviéndose delgada, quebradiza. «Tu hombre es un idiota, un fósil que no sabría reconocer una piedra de calidad, ni aunque la tuviera frente a la nariz. Este anillo está certificado. Tiene papeles». «Los papeles, estoy seguro, pertenecen a otra piedra completamente distinta», continuó Arthur, su voz implacable. «Una estafa clásica, un truco que seguramente has perfeccionado con los años y con muchos hombres viejos y solitarios. Pero cometiste un error aquí. Subestimaste a mi casa». Sus ojos recorrieron el vestíbulo, buscando una vía de escape. «No sé de qué estás hablando. Estás siendo cruel. Tú
Tú estás rompiéndome el corazón. Las lágrimas que comenzaron a brotar de sus ojos eran un toque magistral. Un mes atrás lo habrían destrozado. Ahora las veía por lo que eran: sal y estrategia. Basta, dijo él, la palabra cortando el aire como una cuchilla. La función ha terminado. ¿De verdad creías que no lo descubriría? ¿Que toda mi vida se construyó sobre la ignorancia feliz? Dio un paso hacia adelante, su presencia llenando el espacio. Te diré lo que pienso. Pienso que no eres Isabella Rossi. Ese nombre probablemente ni existe. Pienso que alguien te alimentó con información sobre mí, mis colecciones, mis hábitos, mi soledad. Me estudiaste como a un sujeto. Aprendiste mi dolor y lo convertiste en un arma. Encontraste los huecos vacíos de mi vida y los llenaste con una ilusión perfectamente elaborada. Ella lo miró, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido alguno. La actriz estaba fuera del libreto. No tenía líneas para esta escena. Las inversiones, continuó él, enumerando sus traiciones como partidas en un balance. La pintura, el dinero transferido a cuentas en el extranjero. Fue un desangrado sistemático, ¿no? Una cuidadosa liquidación de mis activos. Y esto, dijo, tocando el anillo con el dedo. Este pedazo de vidrio iba a ser el gran final. La llave que te daría acceso a todo lo demás. El matrimonio, una reclamación legal, el apellido Pendleton. La miró, a ese rostro hermoso que ahora estaba pálido de pánico, y sintió un vacío profundo y helado. No había estado enamorado de ella. Había estado enamorado del fantasma que ella había creado. ¿Quién te habló de Eleanor?, preguntó, su voz descendiendo a un susurro cargado de amenaza. ¿Quién te dijo que amaba el arte marítimo? ¿Quién te dijo que hablaba alemán? Al oír la palabra, una chispa de genuina confusión cruzó el rostro de Isabella. ¿Alemán? ¿Qué tiene que ver el alemán con todo esto? Y en ese instante, Arthur comprendió. Ella no tenía idea. No tenía la menor idea de que su caída no había venido de un sistema de seguridad avanzado ni de un investigador privado, sino de los ojos silenciosos y atentos de una niña de 10 años. La ironía era casi demasiado para soportarla. Aquella maestra del engaño, tejedora de intrincadas mentiras, había sido destruida por la simple y honesta verdad de una niña. Era un detalle tan fuera de su mundo calculado, que ni siquiera podía comprenderlo. «Fuera», dijo Arthur. Las palabras fueron tranquilas, pero tenían la autoridad absoluta de un hombre que poseía el suelo mismo bajo sus pies. «Te irás de esta casa ahora. No te llevarás nada, salvo la ropa que llevas puesta. Uno de mis guardias de seguridad te acompañará hasta la puerta», dijo Arthur con una calma que helaba la sangre. «Si alguna vez intentas contactarme o acercarte a mi propiedad de nuevo, no dudaré en usar todo el peso de la ley contra ti. Mis abogados ya han comenzado el proceso de congelar las cuentas y recuperar los bienes que me robaste. Has terminado». Ella lo miró, el rostro convertido en una máscara de incredulidad y furia. El miedo se había desvanecido, reemplazado por la rabia cruda y fea de una ladrona descubierta. «Te vas a arrepentir», escupió con veneno en la voz. «Serás un viejo solitario en este mausoleo, vagando con tus fantasmas. Yo te hice feliz, devolví la vida a esta casa». «Esta casa nunca estuvo muerta», replicó Arthur, su voz tan fría como el mármol bajo sus pies. «Solo estaba en silencio. ¿Y tú? Tú no eres vida, solo eres ruido. Ruido caro y vacío». Le dio la espalda, el gesto más absoluto de desprecio, y se alejó dejándola sola en el gran vestíbulo. No volvió la vista atrás cuando escuchó sus gritos, una corriente de insultos y amenazas. No miró cuando oyó los pasos firmes y tranquilos del jefe de seguridad acercándose. Simplemente siguió caminando hacia su estudio, hacia el silencio, que por primera vez en 5 años le pareció paz. Regresó al estudio y encontró a Sam Finch guardando su equipo. El joyero levantó la vista, su expresión llena de preocupación. «¿Está hecho?», preguntó. «Está hecho», confirmó Arthur,
pasándose una mano por el rostro cansado. Se sentía como si hubiera sobrevivido a un accidente aéreo, exhausto, magullado, pero vivo. Gracias, Sam, por todo, por tu discreción y por tu amistad. Siempre, Arthur, dijo Sam, apoyando una mano reconfortante en su hombro. ¿Qué harás ahora con la fiesta? Arthur miró alrededor del estudio. Los libros que contenían siglos de sabiduría, el retrato de su esposa, cuyos ojos pintados parecían contener una chispa de aprobación. La gran y elaborada fiesta le pareció ahora un vestigio de otra vida. Haré que el personal cancele todo, dijo. Se les pagará por toda la jornada, por supuesto. Envía las flores a los hospitales locales, la comida, a los refugios de la ciudad. Que al menos algo bueno salga de este desastre. Después de que Sam se marchara, Arthur permaneció solo en el tranquilo estudio. La adrenalina se desvanecía, dejando tras de sí un cansancio profundo, de huesos y alma. La casa empezaba a calmarse a su alrededor. La frenética energía de los preparativos se disipaba, reemplazada por la tranquila eficacia de la cancelación. Se oían los murmullos respetuosos del personal cumpliendo con sus nuevas tareas. Debería haberse sentido devastado. Lo habían traicionado de la forma más íntima posible. Lo habían convertido en un tonto. Y sin embargo, lo que sentía con más fuerza no era desgarro, sino una extraña y desconcertante gratitud. La crisis había pasado. La fiebre había cedido. Lo habían apartado del precipicio sin que siquiera supiera que estaba al borde. Sabía que no podría haberlo hecho solo. Levantó el auricular del intercomunicador y llamó a la cocina. Helen, ¿podrías pedirle a Clara que venga a la biblioteca, por favor? Y tal vez podrías traernos un poco de té. Pocos minutos después, estaba en la biblioteca de 2 pisos, envuelto en el aroma familiar de los libros antiguos. Escuchó un suave golpecito en la puerta. Helen entró con una bandeja de plata, una tetera, 2 tazas y un plato con galletas. Detrás de ella venía Clara, que lo miraba con una expresión tímida e incierta. Era evidente que temía haber causado todo aquel alboroto, la repentina partida de los músicos y los caterings. Gracias, Helen, dijo Arthur con una sonrisa cálida. Por favor, siéntate con nosotros. Helen vaciló, incómoda. En todos sus años de servicio, nunca había sido invitada a sentarse con él. Por favor, insistió Arthur, señalando uno de los cómodos sillones de cuero. Hoy eres mi invitada. Helen se sentó lentamente, apenas en el borde del asiento, mientras Clara ocupaba su lugar habitual en el enorme sillón frente a Arthur, con los pies colgando muy por encima del suelo. Arthur sirvió el té con manos firmes, pasó una taza a Helen y luego a Clara, que la tomó con ambas manos con sumo cuidado. Dejó que el silencio se asentara un momento, una calma compartida. Luego miró directamente a Clara, con una sinceridad en los ojos que ella nunca había visto en él. Te debo una disculpa, Clara. Comenzó con voz suave. Y también las gracias. Debería haberte escuchado esta mañana. Debería haber confiado en lo que viste. Tenías razón. El anillo no era real. Clara bajó la mirada hacia su taza de té, con un leve rubor en las mejillas. Mi opa siempre decía que la mayoría de la gente no quiere ver la verdad, susurró. La gente quiere ver lo que espera que sea verdad, dijo Clara con suavidad. Arthur sintió que aquellas palabras le atravesaban el pecho. Eso era exactamente. Había estado tan desesperado porque la ilusión fuera real, que ignoró todas las pruebas en contra. Tu opa era un hombre muy sabio, dijo Arthur. Tu madre me habló de él, de su trabajo durante la guerra. Fue un héroe. Helen levantó la mirada, los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Solo era un buen hombre, señor. Creía en proteger las cosas hermosas. Creía en la verdad. Hizo más que eso, respondió Arthur. Le transmitió su don a Clara. Dirigió toda su atención a la niña. Tienes una habilidad extraordinaria, Clara. Una forma de ver el mundo que es muy, muy rara. Tu abuelo te enseñó a distinguir entre lo real y lo falso.
Y hoy me has salvado de cometer el mayor error de mi vida. Salvaste el legado de esta familia. Me salvaste de mucho dolor. Se detuvo, dejando que sus palabras calaran. Quería que ella entendiera la magnitud de lo que había hecho. No solo había señalado un anillo falso, había rescatado a un hombre de las ruinas de su propia soledad. Nunca podré devolverte eso, continuó, con la voz cargada de emoción. Pero me gustaría intentarlo. Miró de Clara a Helen, abarcándolas a ambas con la mirada. Quiero hacer una propuesta. Quiero asegurarme de que Clara tenga todas las oportunidades para desarrollar su talento. Las mejores escuelas, los mejores tutores, lo que necesite para seguir sus intereses, ya sea en arte, historia o gemología. Quiero crear un fondo para su educación, que la acompañe hasta la universidad y más allá. Helen lo miró sin palabras. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Se llevó una mano a la boca, incapaz de comprender la magnitud de su ofrecimiento. «¿Y tú, Helen?», dijo Arthur, volviéndose hacia ella. «Quiero que consideres un nuevo papel en esta casa. No como mi criada, sino como administradora de la propiedad. Que dirijas esta casa como mejor te parezca, con un salario acorde a esa responsabilidad. Necesito personas en las que pueda confiar. Y hoy he aprendido que no hay nadie en quien confíe más que en ustedes dos». Helen estaba abrumada. Su mano voló hacia el pecho mientras intentaba recomponerse. La oferta superaba cualquier cosa que hubiera soñado. No era solo un trabajo, era un gesto de profundo respeto y confianza, que borraba las líneas invisibles de servidumbre que habían definido su vida entre esas paredes. Pero la mirada de Arthur ya se había desplazado de nuevo hacia la pequeña figura inmóvil en el sillón. Se inclinó hacia adelante, creando un pequeño espacio íntimo entre los dos, en medio de la vasta biblioteca. «Clara», dijo con voz suave, casi conspiradora, «tu madre y yo nos ocuparemos de los asuntos de la casa, pero tengo un trabajo más importante para ti, si lo aceptas». Clara levantó la vista, sus ojos azules abiertos y curiosos. Apretaba la taza de té entre sus pequeñas manos. «Necesito una socia», continuó Arthur, esbozando una sonrisa sincera. «Esta vieja casa está llena de cosas hermosas, cuadros, esculturas, libros, joyas. Durante 5 años no he mirado realmente nada de eso. He pasado junto a todo ciego. Necesito a alguien que me ayude a verlo de nuevo, a contarme su historia, a ayudarme a encontrar los defectos. Porque, como me enseñaste hoy, los defectos son la parte más importante». Señaló las enormes estanterías que los rodeaban. «Esta biblioteca está llena de historias, pero tu abuelo te dio un tipo especial de alfabetización. No solo lees palabras, lees objetos, lees la verdad en las cosas. Quiero que me ayudes a distinguir lo real de lo falso, no solo en las gemas, sino en todo. Quiero que seas mi curadora oficial de la verdad», dijo el título con una solemnidad juguetona que hizo que los labios de Clara se curvaran en una pequeña y tímida sonrisa. Por primera vez en todo el día, el peso en sus ojos se aligeró, reemplazado por un destello de emoción infantil. Curadora. Sonaba importante. Sonaba como algo de lo que su opa estaría orgulloso. «Involucrará mucha lectura», advirtió Arthur, con la sonrisa ampliándose. «Y viajes a museos, y quizás discutir con viejos historiadores de arte. Es un puesto muy exigente, pero creo que eres la única persona calificada para el trabajo». Clara miró del rostro sincero de Arthur al de su madre, radiante y lleno de lágrimas. Su mundo entero había girado en un solo día. Esa mañana, era una niña invisible escondida en los rincones con sus libros. Ahora, aquel hombre poderoso y rico no solo le ofrecía un futuro, le pedía su ayuda. La valoraba por aquello que siempre la había hecho sentirse diferente, por el legado extraño y maravilloso que su abuelo le había dejado. Finalmente encontró su voz, un susurro pequeño pero firme que contenía el peso de una promesa. «Me gustaría eso, señor Pendleton». «Por favor», dijo él con voz suave. «Llámame Arthur».
Se levantó y fue hasta una vitrina de cristal en la esquina de la biblioteca. De ella sacó un pequeño libro encuadernado en cuero y una lupa antigua con un mango de plata gastada. Volvió y se arrodilló frente al sillón de Clara, colocándolo sobre su regazo. «Esto era de mi padre», dijo señalando la lupa. «Y este es un catálogo de la colección más antigua de mi familia. Está lleno de fotografías. Algunas son reales, otras son copias muy ingeniosas que mi abuelo usaba para entrenar su propio ojo. Por ahí empezaremos». Clara levantó la pesada lupa. Se sentía fresca y sólida en su mano. Se sentía como una herramienta, una llave. La acercó al libro y miró a través de ella. Las palabras impresas cobraron un enfoque nítido y perfecto. Luego levantó la vista hacia Arthur y por primera vez le regaló una sonrisa plena, radiante. Era una sonrisa que bebía la luz. Una sonrisa sin un solo defecto. Una sonrisa que era, en todos los sentidos posibles, absolutamente real. Y en la tranquila y apacible biblioteca, rodeados de historias del pasado, su nueva historia acababa de comenzar. 6 meses después, la finca Pendleton estaba de nuevo en silencio. Pero era un silencio diferente. No era el silencio pesado y dolido de antes, sino uno pacífico, contemplativo. Las grandes habitaciones, antes monumentos a un pasado solitario, ahora se llenaban con los suaves sonidos de la vida. El roce de las páginas al pasar en la biblioteca, el murmullo de una lección de latín en la sala de la mañana, y de vez en cuando, el sonido claro y brillante de la risa de una niña. El nombre, Isabella Rossi, tras una discreta investigación, resultó ser uno de muchos alias usados por una estafadora profesional. Frente al equipo implacable de abogados de Arthur, ella cedió en silencio una parte significativa de los fondos robados a cambio de evitar una acusación pública que habría expuesto toda su red. Para Arthur, fue suficiente. El dinero nunca había sido el punto. Sus días ahora estaban estructurados en torno a un nuevo y alegre propósito. Él y Clara, su curadora oficial de la verdad, habían emprendido un gran proyecto para volver a catalogar cada pieza de arte y joyería de la colección Pendleton. Sus tardes transcurrían en la biblioteca, revisando registros de subastas y textos históricos. Arthur observaba, fascinado, mientras Clara sostenía un collar de siglos de antigüedad a la luz, el ceño fruncido en concentración. «Este está triste, Arthur», podía decir, señalando con un dedito. «Mira cómo se reparó el broche. La soldadura es más nueva. Alguien lo amaba tanto que no pudo soportar perderlo, incluso cuando se rompió. Ella le enseñaba a leer las historias que él solo había poseído, a ver la historia que él solo había coleccionado». Helen, ahora firme pero justa administradora de toda la finca, se movía con una confianza recién adquirida. Gestionaba presupuestos y personal con la misma eficiencia silenciosa con la que antes pulía la plata, asegurando que la gran casa funcionara no solo con fluidez, sino felizmente. La dinámica había cambiado por completo. Ya no eran solo empleador y empleadas, sino una especie peculiar y maravillosa de familia forjada en el crisol de un desastre casi consumado. En una cálida tarde de primavera, Arthur no estaba en una sala de juntas ni en una gala. Estaba en la galería bañada de sol del segundo piso, observando mientras Clara se situaba frente a una pintura recién adquirida, un paisaje del siglo XVII. «Bueno», preguntó Arthur, con un brillo juguetón en los ojos. «¿Cuál es el veredicto, curadora?» Clara inclinó la cabeza, su cabello rubio atrapando la luz. Estudió la pintura durante un largo momento. Su mirada aguda y perspicaz. «La luz sobre el agua es real», dijo al fin. «Se siente fría, como una mañana de verdad». «¿Pero la firma?» Se inclinó más cerca, su nariz casi tocando el lienzo. «La firma está gritando». Arthur sonrió, una sonrisa genuina y sin esfuerzo que le llegó a los ojos. Había sido salvado por esta niña, no solo de una estafa, sino de sí mismo. Ella le había recordado que las cosas más valiosas de la vida no son las que brillan y gritan por atención.
son las que son tranquilas, honestas y verdaderas. La verdadera riqueza, entendía ahora, no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus paredes. Estaba allí, en el sol de su casa, en los ojos agudos de una niña brillante, en la sabiduría silenciosa de saber, por fin, qué era real. Y aquí es donde terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas historias, espero que te dé la oportunidad de salir un poco del día a día y simplemente dejarte llevar. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas, quizá relajándote después del trabajo, en un viaje nocturno o simplemente desconectando. Déjame un comentario, de verdad los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a encontrarnos, darle me gusta y suscribirte marca una gran diferencia. Siempre intentamos mejorar nuestras historias, así que siéntete libre de dejar también tus comentarios abajo.